¿Alguna vez te has sentido como un equilibrista intentando mantener todo bajo control mientras el mundo te lanza más y más pelotas? Bueno, relájate porque hoy te traigo 10 trucos psicológicos simples para que, sin necesidad de magia ni superpoderes, domines cualquier situación. Sí, incluso esa reunión incómoda o la conversación que temes desde hace días. La filosofía de Maquiavelo nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos. ¿Y sabes qué? Responder con inteligencia, calma y estrategia no solo es posible, es necesario. ¿Te interesa? Perfecto, porque aquí no vas a encontrar recetas mágicas ni promesas vacías, solo herramientas prácticas para convertirte en el maestro de las situaciones. Así que ponte cómodo, porque vamos a desvelar los secretos que harán que piensen que tienes un truco bajo la manga. Listo, pues no te pierdas el último truco que te dejará sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. Había una vez en una vasta pradera un joven pastor llamado Juan. Juan pasaba sus días cuidando de su rebaño, disfrutando de la calma de la naturaleza y el suave murmullo del viento entre la hierba. Pero un día, una feroz tormenta sacudió la región. Los cielos se oscurecieron, los truenos retumbaron y el rebaño, asustado, comenzó a dispersarse en diferentes direcciones. Juan sintió el miedo apoderarse de él. Era la primera vez que se enfrentaba a una situación tan caótica. Sin embargo, no podía permitirse ceder al pánico. Respiró hondo y recordó las palabras de su abuelo. La verdadera fuerza no está en tus brazos, sino en tu corazón y en tu mente. Armado con esa sabiduría, Juan comenzó a llamar a sus ovejas una por una. A pesar del rugir del viento y la lluvia que le empapaba hasta los huesos, su voz se mantuvo firme. Usó su bastón no para imponer miedo, sino para guiar con suavidad y seguridad a las ovejas perdidas. Cada vez que encontraba una, le susurraba palabras de calma y las conducía hacia un refugio bajo un árbol robusto. La tormenta no cedía y Juan también debió enfrentarse a su propio agotamiento. Su mente lo tentaba con pensamientos de abandono. Es imposible, estás solo, no lo lograrás. Pero en esos momentos se recordaba a sí mismo que cada pequeño esfuerzo contaba. Una oveja más, solo una más, pensaba. Después de horas de lucha, Juan logró reunir a todo su rebaño, exhausto pero aliviado. Los guió hasta un viejo granero, que había descubierto en uno de sus paseos por la pradera. Allí, las ovejas encontraron refugio y Juan un momento de paz. Cuando la tormenta finalmente cesó, los habitantes del pueblo cercano, quienes habían buscado a Juan y temían por él, se sorprendieron al verlo regresar con su rebaño intacto. Le preguntaron cómo había logrado mantener la calma y reunir a las ovejas en medio de la tormenta. La tormenta no solo estaba afuera, respondió Juan. También estaba dentro de mí. Aprendí que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Si podemos mantener la calma en nuestro corazón, incluso las tormentas más fuertes pueden ser enfrentadas. La moraleja de esta historia es que la fuerza no siempre se mide por lo que podemos hacer físicamente, sino por nuestra capacidad de mantener la calma y la esperanza en los momentos más oscuros. Porque al final, es la fortaleza interior la que nos permite superar cualquier adversidad. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. El poder del silencio. ¿Cuántas veces has hablado por hablar, o peor aún, cuántas veces has dicho más de lo que debías y luego te has arrepentido de ello? Te lo digo en serio, el silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición.
Y no necesitas un megáfono ni un ejército de palabras para hacerlo funcionar. A veces, saber callar en el momento adecuado puede ser más efectivo que cualquier discurso largo y elaborado. Si eres de los que piensan que el que más habla tiene siempre la razón, prepárate para un pequeño despertar. Te voy a enseñar cómo usar el silencio como un verdadero as bajo la manga. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es una estrategia, es una táctica, es una forma de ganar terreno sin mover un solo dedo. Si alguna vez has estado en una conversación tensa, seguramente has notado que lo que más incomoda a la otra persona no es lo que dices, sino lo que no dices. ¿Has probado a quedarte en silencio cuando el otro se espera una respuesta inmediata? Es como si de repente estuvieras jugando un juego de ajedrez, mientras todos los demás están jugando a las damas. El silencio, aplicado correctamente, te permite tomar el control de la situación sin que nadie lo note. Te sorprendería saber cuántas veces, en lugar de seguir hablando en una conversación difícil, podrías dejar que el otro hable por ti. En vez de interrumpir o defender tu posición a capa y espada, simplemente quédate en silencio. Las personas tienden a llenar los vacíos. Si haces una pausa cuando te desafían, ellos mismos se apresurarán con más palabras. Y aquí está el truco. Esas palabras adicionales rara vez son bien pensadas. Así que, en vez de hablar, observa, escucha, y cuando la otra persona se dé cuenta de que está diciendo más de lo necesario, ya habrás ganado. El silencio no es algo que se hace de forma instintiva. Necesitas saber cuándo usarlo. Imagina que estás en una reunión o en una discusión y alguien te está provocando. En lugar de caer en la trampa de dar una respuesta emocional, respira y guarda silencio. Deja que el tiempo juegue a tu favor. El silencio no solo te da tiempo para pensar, sino que pone a la otra persona en una posición incómoda. Esa incomodidad es poder. Es ahí cuando empiezas a ver cómo el control de la situación cambia a tu favor. Además, ¿sabías que los estoicos, esos filósofos tan sabios, practicaban el arte de callar? Séneca y Epicteto nos enseñaron que en momentos de conflicto, las palabras no siempre son la mejor herramienta. Al contrario, saber cuándo callar nos da el poder de mantener la calma y la claridad mental en situaciones caóticas. Ellos entendían que la verdadera fuerza no está en la reacción inmediata, sino en la capacidad de mantener la serenidad, y tú estás listo para ponerlo en práctica. El silencio no es solo una técnica de evasión, es una forma de controlar el diálogo sin perder la compostura. No siempre tienes que llenar los silencios con palabras. A veces, lo más sabio es quedarse callado, dejar que la otra persona hable, más de la cuenta y al final ganar sin decir una sola palabra. Como dice un sabio proverbio estoico, en el silencio residen las respuestas que las palabras no pueden alcanzar. Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación difícil, recuerda que hablar menos no te hace más débil, te hace más sabio. El arte de la primera impresión. Imagina que entras a una habitación llena de desconocidos. El aire está cargado de miradas rápidas y juicios en formación. ¿Qué haces? Pues bien, en esos primeros 10 segundos puedes hacer o deshacer una primera impresión así de fácil. Y no me malinterpretes, no hablo de deslumbrar con tu inteligencia o con un saludo estilo estrella de cine. Estoy hablando de algo mucho más básico: confianza, empatía y, por supuesto, control sobre la situación. Porque en el fondo, todos sabemos que la primera impresión cuenta más de lo que nos gustaría. La clave de esos 10 segundos está en cómo te presentas. No hablo de tu ropa o tu peinado, aunque siempre es un plus no parecer que has salido de una pelea con tu almohada. Estoy hablando de algo mucho más sutil: cómo transmites seguridad. Y no se trata de aparentar, sino de proyectar lo que los psicólogos llaman confianza genuina. Es como cuando te subes a una montaña rusa. Sabes que el viaje será turbulento, pero te aferras con fuerza y sigues adelante sin titubeos.
La gente nota cuando alguien duda y créeme, eso no te ayudará. ¿Cómo proyectar esa confianza? Entonces, los estoicos, esos sabios de la antigüedad, tenían un concepto muy claro. El control empieza por dentro. No puedes controlar a los demás, pero sí cómo respondes a ellos. Entonces, si entras en una habitación y de inmediato te sientes como si todo el mundo te estuviera observando, respira hondo. Nadie está observando tan de cerca como crees. De hecho, la mayoría está tan ocupada pensando en su propia primera impresión que no tiene tiempo para evaluar la tuya. Así que relájate, porque esa presión es más imaginaria que real. Ahora bien, si de verdad quieres dominar esos primeros 10 segundos, es crucial tener en cuenta dos cosas: tu lenguaje corporal y tu sonrisa. Porque aunque no lo creas, tu cuerpo habla más que tus palabras. Mantén la espalda recta, pero no como si estuvieras en una exposición de estatuas. Un cuerpo relajado es mucho más efectivo que uno rígido. Y lo más importante, sonríe. Una sonrisa genuina, esa que surge sin pensar, tiene el poder de derretir cualquier barrera. Si en lugar de entrar como un robot cruzas la puerta con una actitud relajada y amigable, es probable que de inmediato rompas el hielo. Además, no te olvides de escuchar. Escuchar activamente es el truco psicológico que marca la diferencia. Cuando alguien te habla, realmente escúchalo. No te limites a asentir mientras piensas en qué vas a decir después. Esta es una estrategia simple pero poderosa para que los demás se sientan valorados y comprendidos. Y cuando te sientes comprendido, las barreras desaparecen. Esos primeros 10 segundos no son solo una oportunidad para impresionar, sino para establecer una conexión real. No es magia, es psicología. Y si lo haces bien, notarás cómo las puertas se abren solas. Así que la próxima vez que entres a una sala llena de desconocidos, recuerda, la confianza empieza por ti. No te preocupes por lo que piensen los demás, porque lo que proyectes será mucho más fuerte que cualquier juicio externo. Como decía Epicteto, el poder de una buena impresión no está en lo que dices, sino en lo que haces sin hablar. Las palabras mágicas. ¿Sabías que las palabras pueden ser como una llave maestra? Imagina por un momento que pudieras entrar en cualquier habitación de una casa sin tener que forzar la puerta. Pues las palabras mágicas funcionan de manera similar. Son las llaves que abren puertas en las mentes de los demás, como si fueran trucos psicológicos que puedes aplicar sin hacer mucho esfuerzo, pero con grandes resultados. Te gustaría saber cuáles son estas palabras, ¿verdad? Vamos a hablar de ellas. Todos tenemos en mente frases que usan otras personas para ganarse, influir en nuestra decisión o incluso hacernos sentir mejor. No hablo de frases cursis o manidas, como esas que suenan a «todo va a estar bien», cuando lo único que quieres es que te dejen en paz. No, hablo de palabras que, sin ser un truco de magia ni un hechizo de Harry Potter, tienen el poder de cambiar el rumbo de una conversación o de una situación. ¿Te suena eso de usar gracias, por favor, o incluso lo siento? Sí, suena obvio. Pero estas palabras abren más puertas de las que imaginas. No es solo cortesía, es psicología pura. Es como si dijeras, estoy considerando lo que dices, estoy respetando tu espacio, pero también te estoy pidiendo algo que no es tan difícil de dar. Y eso, amigo, es lo que puede cambiar la dirección de una discusión o de una negociación. El filósofo estoico, aunque no usara exactamente las mismas palabras que te he mencionado, también sabía que la forma en que te expresas tiene un gran peso. En lugar de caer en la tentación de imponer su punto de vista, los estoicos optaban por utilizar palabras que transmitieran serenidad y claridad, cosas que hoy podemos llamar palabras clave. Ellos creían que la mente tiene un gran poder, pero que las emociones pueden nublar si no sabes usar las herramientas adecuadas.
De ahí que sus conversaciones no fueran ni agresivas ni pasivas, sino profundamente enfocadas. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una situación tensa, en lugar de lanzarte a la guerra verbal, intenta incorporar frases como «entiendo tu punto de vista» o «me gustaría escuchar más sobre lo que piensas». No se trata de ceder, sino de posicionarte, de manera que el otro se sienta escuchado, respetado. Y eso, querido lector, abre las puertas para influir en sus decisiones. A veces también un simple «¿te gustaría ayudarme con esto?» puede desactivar hasta las situaciones más tensas. Es una forma de darle al otro la sensación de que tiene el control, pero sin que tú pierdas el tuyo. Ahí tienes el truco. Ofrecer un camino, pero hacer que el otro quiera caminarlo. ¿Y quién no quiere estar de tu lado si lo haces sentir que está siendo escuchado y respetado? Las palabras mágicas no son un truco de magia ni algo que venga de afuera. Son estrategias simples, como las que los estoicos aplicaban para mantener la calma y las relaciones equilibradas. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, en lugar de lanzarte a lo grande, intenta usar esas palabras mágicas con la intención de influir sin que se note. Vas a intentar hacerlo, porque si no lo haces, te aseguro que alguien más usará esas palabras primero. Como decía Séneca, las palabras pueden no cambiar el mundo, pero tienen el poder de cambiar a las personas que lo habitan. La empatía instantánea. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien y, sin saber por qué, de repente sientes una conexión instantánea, como si esa persona fuera parte de tu vida desde siempre? Aunque acaben de conocerte, magia, no. Más bien, es el arte de la empatía instantánea. Sí, esa habilidad tan poderosa y un poco misteriosa de hacer que las personas se sientan cómodas contigo desde el primer momento. Ahora bien, ¿te gustaría saber cómo puedes ser tú esa persona que conecta con los demás sin esfuerzo? Como si fuera una extensión natural de ti mismo. Bueno, acompáñame en este pequeño viaje. Sí, lo sé. Esto no suena como un gran descubrimiento, pero déjame explicarte por qué es más poderoso de lo que imaginas. Las personas, en su mayoría, no quieren que les des la solución a todos sus problemas, ni que les hables de tus propias experiencias. Aunque seamos honestos, todos tenemos una historia épica que contar. No. Lo que realmente buscan es sentirse escuchadas, entendidas, como si lo que están diciendo realmente importara. Y aquí es donde tú entras. Imagina que eres un buen conductor, y en lugar de estar mirando el paisaje mientras conduces, estás completamente atento al volante y a cada movimiento. Cada palabra de la otra persona es como una señal en la carretera que te indica hacia dónde girar, qué velocidad mantener, qué obstáculos evitar. Con cada respuesta que ofreces, le demuestras que, en lugar de ser un espectador, estás involucrado en su historia. Escuchar activamente no es solo oír, es comprender, reflexionar y responder con empatía. Ahora bien, hay un truco estoico detrás de todo esto. Los estoicos nos enseñan a practicar la atención plena, lo que se traduce en escuchar, sin juzgar ni apresurarse a dar respuestas. Ser consciente de tus pensamientos y emociones mientras interactúas con alguien te permite controlar la conversación sin que ésta se convierta en un monólogo de egos. El lenguaje corporal tiene mucho que decir, y no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Si cruzas los brazos y te alejas de la otra persona, no importa cuánto digas «te entiendo», esa persona va a sentir que no te importa en absoluto. Mantén una postura abierta, establece contacto visual, y si puedes, haz gestos pequeños de afirmación. No te pongas a exagerar con sonrisas, porque todos sabemos que eso solo genera incomodidad. Pero si no muestras interés, ¿para qué hablar? Haz preguntas genuinas. La gente ama hablar de sí misma. No es un secreto. Pero lo que realmente les gusta es sentir que sus respuestas valen algo. En lugar de lanzar preguntas vacías como ¿qué tal? O ¿cómo estás?, ve más allá. Pregunta con el objetivo de conocer a la persona, no de llenar un espacio de conversación. Preguntas como
¿Qué fue lo más divertido de tu día? ¿O qué es lo que más te apasiona de lo que haces? Son preguntas que abren puertas. Sé vulnerable, pero con sentido. Si te muestras accesible, la otra persona también lo será. Esto no significa que debas contarle tus secretos más oscuros, pero compartir algo personal en el momento adecuado puede crear un lazo de confianza inmediato. Todos tenemos historias que nos han marcado. Compartirlas puede hacer que alguien se sienta más cercano a ti. Conectar con los demás no es un truco mágico ni un superpoder, es algo que se aprende. Como los estoicos nos enseñan, la clave está en ser conscientes de nosotros mismos y de los demás, en comprender sin apresurarnos a juzgar y, sobre todo, en practicar constantemente estas pequeñas estrategias. Al final, no se trata de manipular a la gente o de encajar en todos los lugares, sino de ser genuino y accesible. Si logras hacerlo, las conexiones genuinas seguirán surgiendo por sí solas. Como decía Marco Aurelio, el verdadero poder no está en cambiar lo que los demás hacen, sino en cambiar cómo los escuchamos. El efecto del espejo. ¿Alguna vez has estado en una conversación y sin darte cuenta, has comenzado a mover tus manos igual que la otra persona? O tal vez te has sorprendido a ti mismo adoptando una postura similar a la de alguien con quien estás hablando. No es magia ni telepatía, es el efecto del espejo, un truco psicológico que podrías estar usando sin saberlo. Pero ¿te imaginas el poder que tendrías si pudieras controlar este reflejo a tu favor? Eso es lo que vamos a explorar. Tu cuerpo, incluso cuando tú no abres la boca, cada gesto, cada postura, cada movimiento de tus manos transmite algo. Y el ser humano es increíblemente bueno en leer esos mensajes, aunque no siempre se dé cuenta de ello. Aquí entra el efecto del espejo, que es como el reflejo en un charco. Lo que tú haces, la otra persona lo siente de alguna manera y tiende a imitarlo, como si fuera un espejo que refleja tus movimientos, y lo hace sin pensar, casi por instinto. Ahora bien, imitar no significa que tengas que volverte un robot. No se trata de copiar al otro como si fueras un imitador de circo. Se trata de reflejar, de manera sutil, de modo que la otra persona se sienta comprendida y cómoda. Cuando tú, por ejemplo, cruzas los brazos de manera relajada y la otra persona hace lo mismo sin querer, se crea un lazo de conexión. Y este fenómeno no solo aplica en reuniones de trabajo o en citas románticas, sino en cualquier interacción humana. Si logras hacer que tu lenguaje corporal se ajuste al del otro, estarás construyendo una especie de puente invisible hacia su confianza. Entonces, ¿cómo puedes usar este conocimiento en tu vida diaria? Aquí van algunas estrategias sencillas, como los trucos psicológicos que todos necesitamos en nuestro arsenal, pero sin caer en la manipulación, claro. Por ejemplo, alinear tu postura con la de la otra persona es una excelente forma de conectar. Si la persona con la que hablas está inclinada ligeramente hacia adelante, simplemente haz lo mismo. No es necesario ser exacto, pero si te ajustas de forma natural, parecerá que compartes su energía, lo que aumenta las posibilidades de llegar a un acuerdo. Otra técnica poderosa es la en el ritmo de habla. Si hablas con alguien que tiene un ritmo pausado y calmado, tú también debes hacerlo. No te lances a hablar rápido como si estuvieras en una carrera, porque eso podría crear desconexión. La sincronización verbal, aunque parece un detalle menor, puede cambiar la dinámica de la conversación y facilitar el entendimiento. El poder de una sonrisa también juega un papel crucial en la conexión. Si te encuentras con alguien que sonríe genuinamente, lo mejor es que también lo hagas, pero ojo, no una sonrisa forzada que puede ser más desconcertante que efectiva. Debe ser algo natural, casi como si estuvieras reflejando la actitud positiva del otro. Este pequeño gesto puede fortalecer la relación, haciendo que ambos se sientan cómodos y en sintonía. Es importante que no uses este espejeo de manera artificial. Imagina que estás frente a un espejo, pero no se trata de imitar como un loro. Se trata de reflejar,
de sintonizarte con la otra persona. Y si bien los estoicos hablarían de cómo controlar lo que podemos controlar, y nuestra actitud es algo que podemos gestionar, la idea es ser consciente de tus gestos y cómo estos pueden influir en la interacción. El efecto del espejo no es un truco mágico, ni un juego mental para manipular a los demás. Aunque algunos lo intenten, es simplemente un reflejo natural que, si lo usas de manera sutil y con conciencia, puede abrir muchas puertas, generar confianza y facilitar acuerdos. Recuerda, a veces el mayor poder reside en lo que no se dice, en el lenguaje corporal que compartimos con los demás. Si alguna vez te sientes un poco perdido en una conversación, observa y refleja, porque como dice el viejo truco, a veces para que el otro te vea, primero tienes que mostrarte en su reflejo, el sí oculto. ¿Alguna vez has querido que tus ideas brillen, pero sin ser tú quien las enuncie? Algo así como ser el director detrás del telón, asegurándote de que todos los actores hagan su parte, pero sin que se den cuenta de que tú estás al mando. En otras palabras, convertirte en un genio invisible de las decisiones ajenas. Suena como un truco psicológico, ¿verdad? Y lo es. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Hay un par de trucos que los grandes pensadores, incluso los más estoicos, sabían usar para guiar conversaciones y decisiones sin que nadie se dé cuenta de que estaban siendo dirigidos. La clave está en hacer que los demás crean que las ideas que tú mismo has sugerido son completamente suyas. Y no es manipulación barata. Es una táctica astuta, casi filosófica, que si se usa con respeto, puede transformar cualquier situación a tu favor. Los estoicos hablaban de cómo dominar nuestras emociones y pensamientos para no caer en la tentación de controlar todo a base de fuerza bruta. Pero a veces hay que saber cuándo dar un empujón sutil, y aquí es donde entra el arte del sí oculto. Lo primero que tienes que entender es que las personas, aunque no lo admitan, disfrutan tomando decisiones por sí mismas. No les gusta sentirse guiados, pero tampoco saben cómo llevar las riendas sin ayuda. Aquí es donde tú, con tu sutil poder, puedes entrar en juego. Si tienes algo que quieres lograr, ya sea en una reunión de trabajo, una conversación con un amigo o incluso con tus hijos, lo que necesitas es crear un ambiente donde la otra persona piense que la idea que le propones es suya. Y para eso, el truco está en guiar la conversación sin que se note. Para empezar, debes hacer preguntas abiertas y escuchar más de lo que hablas. Si le pides a alguien que te cuente lo que piensa sin interrumpir, estarás sembrando la semilla de tus ideas en su mente. Al hacerlo, sus respuestas no solo te servirán para ajustar tu propuesta, sino que también les darás el control de la situación. Haz preguntas que los lleven a reflexionar sobre lo que tú ya tienes en mente. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿qué te parece si hacemos esto?, pregunta, ¿cómo crees que podríamos mejorar esto? Así habrás plantado las semillas sin que se den cuenta. Otra técnica importante es hacer que tu idea se sienta natural. La clave está en cómo presentas las cosas. Si puedes vincular tu idea con algo que la otra persona ya considere valioso, el terreno está preparado. Por ejemplo, si estás en una reunión y deseas que todos acepten una idea que a ti te interesa, puedes hacerlo vinculándola con valores o intereses que ya compartan. Aquí el truco es que lo que propones le suene familiar, no algo impuesto. Es esencial usar el poder del refuerzo positivo. A veces basta con reforzar la idea que ya has lanzado de forma indirecta. Es decir, si alguien toca un punto que tú ya habías mencionado o que se acerca a tu idea, dale crédito a esa persona. El refuerzo sutil de sus pensamientos fortalecerá la idea original y le dará la sensación de que la decisión fue suya. No se trata de popular ni de jugar sucio, sino de reconocer que la persuasión efectiva se basa en entender a las personas y sus deseos. Guiar una conversación para que otros piensen que una idea es de ellos no es más que una forma de aplicar principios de influencia de forma ética y respetuosa. La filosofía estoica
nos enseña a ser maestros de nuestra mente y a comprender que, en ocasiones, la paciencia y el control sutil de las circunstancias pueden llevarnos más lejos que la imposición directa. A la larga, las mejores ideas son aquellas que se sienten como propias, aunque en realidad tú ya las habías previsto. Como dicen por ahí, si logras que los demás crean que sus decisiones son las correctas, habrás ganado sin tener que hacer mucho esfuerzo. Rompiendo el hielo. ¿Te ha pasado alguna vez que quedas atrapado en una conversación incómoda, como si te hubieras metido en una telaraña de palabras que no puedes sacar? Esas situaciones en las que todo lo que dices parece ir a peor, como un coche en pendiente que no tiene frenos. Y lo peor es que, generalmente, la incomodidad no es culpa de lo que dices, sino de cómo lo dices o de no decir nada en absoluto, que también tiene su arte. Pero no te preocupes, porque aunque no seas un experto en charlas sociales, hay trucos psicológicos bastante sencillos para sobrevivir a estas situaciones sin quedar como un espantapájaros de nervios. Antes que nada, respira. Y no me refiero a esas respiraciones rápidas y superficiales que te dejan más ansioso de lo que ya estabas. Hazlo en serio. Toma una respiración profunda contando hasta 4 al inhalar y exhalando de la misma forma. Esto no solo sirve para que tu cuerpo se calme, sino que también le manda una señal a tu cerebro de que, a pesar de que estás en una conversación incómoda, no estás en peligro. Los estoicos sabían mucho sobre el control de las emociones. Lo único que podemos controlar es nuestra reacción ante lo que nos ocurre. No olvides este principio cuando te enfrentes a situaciones incómodas. Tómate un momento, haz una pausa y evalúa. Una vez que hayas controlado tu respiración, el siguiente paso es usar esa calma para dirigir la conversación. Si te encuentras atrapado en una discusión donde las palabras empiezan a dar vueltas como un torbellino, toma el control con una técnica llamada redirección. En lugar de seguir alimentando la tensión, cambia sutilmente el enfoque hacia algo más neutral. Por ejemplo, si alguien te está haciendo una pregunta demasiado personal o incómoda, en lugar de caer en la trampa de la defensiva, puedes decir algo como: «Vaya, esa es una pregunta interesante. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas sobre...?» Así no solo has evitado una respuesta incómoda, sino que has logrado que la otra persona se relaje y empiece a pensar en otra cosa. Ahora sé lo que estás pensando. Humor, en serio. Pero no te equivoques, el humor es una de las armas más poderosas que tienes en tu arsenal. Claro, no hablo de hacer chistes de mal gusto o de convertir la conversación en un stand-up improvisado. Se trata de usar una dosis ligera de humor para aliviar la tensión. Cuando las cosas se ponen tensas, una sonrisa auténtica y un comentario descomplicado pueden hacer maravillas. Es como si la atmósfera se aligerara y de repente todos estuvieran un poco más cómodos. Digamos que estás en una reunión de trabajo y alguien te pregunta por un error que cometiste. En lugar de ponerte a la defensiva, puedes decir algo como: «Vaya, parece que mi cerebro se fue de vacaciones esa semana. Afortunadamente, ya volví de mi descanso y lo solucioné». Esto no solo aligera el momento, sino que muestra que eres capaz de tomar las riendas de la situación sin dejar que te afecte emocionalmente. Recuerda, lo importante aquí no es el error, sino cómo manejas la incomodidad. Al final del día, las conversaciones incómodas son solo momentos temporales. No son un juicio sobre quién eres, ni sobre tu inteligencia, solo una parte más del día a día. Los estoicos nos enseñan a mantenernos firmes ante las dificultades, a no dejarnos arrastrar por las emociones y a encontrar la serenidad en medio del caos. Así que la próxima vez que te veas atrapado en una charla incómoda, respira, redirige, y si lo necesitas, no dudes en añadir un toque de humor, porque al fin y al cabo, como decía Carl Jung, la incomodidad no es el enemigo, sino la oportunidad de demostrar tu capacidad para mantener la calma cuando el mundo se pone raro. El truco de las 3 opciones. ¿Alguna vez te has encontrado frente a una decisión importante?
como elegir qué cenar, qué ver en la tele o incluso qué rumbo tomar en tu vida, y de repente sientes que las opciones te ahogan. Si eres de los que suelen quedar atrapados en esa maraña de pensamientos, buscando siempre el significado oculto en cada elección, entonces prepárate porque hoy te traigo un truco que los estoicos probablemente habrían aprobado. Aunque a lo mejor no lo usaban tanto, porque eran demasiado sabios para andar con esas tonterías. Hablemos del truco de las 3 opciones. Imagina que estás en una tienda, listo para comprar un teléfono. Te pasa a menudo que te encuentras ante tantas opciones que, en lugar de decidir rápidamente, empiezas a pensar en qué hará mejor servicio a tu vida. Bueno, lo mismo pasa cuando tienes que tomar decisiones importantes, como elegir entre varias propuestas de trabajo o decidir qué camino tomar en un proyecto. El truco está en presentar opciones de tal manera que la decisión no sea solo más fácil, sino casi inevitable. Y aquí entra el truco de las 3 opciones. Este truco funciona como magia, porque te permite tener el control total de la situación sin que la otra persona se dé cuenta de que ha sido manipulada sutilmente. La clave es la estructura. Ofrecer 3 opciones, no 2, no más. Solo 3. Y no cualquier tipo de opciones, sino opciones que encajen perfectamente con lo que tú realmente quieres. Digamos que estás intentando que alguien acepte tu propuesta de trabajo o incluso que decidan pasar la tarde contigo. En lugar de preguntar directamente, ¿quieres salir o quedarte en casa?, lo que haces es ofrecer 3 alternativas. ¿Te gustaría ir a caminar por el parque, ver una película en mi casa o comer fuera? Aquí lo interesante es que la opción que más deseas no es la que está en el centro ni la que más destaque, sino la que menos resaltaría por sí sola. Y lo mejor de todo, la otra persona tiene el control aparente de la situación, porque ellos piensan que eligieron entre las 3 opciones. Este pequeño truco psicológico tiene su raíz en algo más profundo, la filosofía estoica. Los estoicos entendían que las decisiones que tomamos no solo dependen de las circunstancias, sino también de cómo las planteamos. Es como cuando un marinero no puede controlar el viento, pero sí puede ajustar las velas para que el barco siga avanzando en la dirección correcta. La magia está en cómo presentas la alternativa, no solo en lo que presentas. Aquí está la parte más interesante. Las 3 opciones no deben ser iguales. Si das 3 opciones que parecen demasiado similares, se pierde el efecto. Por ejemplo, si te ofrecen una cena en casa, en un restaurante caro o en un local de comida rápida, puedes estar seguro de que la elección de restaurante caro será la que tu interlocutor escogerá, incluso si lo que realmente querías era una opción más económica. Lo que haces aquí es jugar con las expectativas, creando la percepción de que las opciones están en su nivel correcto para que la elección sea irresistible. Así que la próxima vez que tengas que hacer una elección difícil, ya sea en tu vida personal o profesional, no te limites a ofrecer solo 1 o 2 opciones. Presenta 3 alternativas que guíen a la persona hacia lo que tú quieres, pero sin que se sientan presionados. Después de todo, si un filósofo antiguo hubiera sabido cómo manipular la psicología humana con tanta destreza, seguro que habría sido capaz de controlar más que solo sus propios pensamientos. Que te quede bien claro lo que te voy a decir, amigo mío. Las decisiones no las toma el destino, las tomas tú. Pero si sabes cómo presentar las opciones, el destino parecerá haberlo decidido. Controlando el caos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se desmorona alrededor tuyo? Todo va mal. Las cosas no salen como esperabas y, de repente, parece que todo el universo está conspirando para hacer que pierdas la cabeza. Y claro, lo peor no es solo lo que sucede, sino la presión de tener que mantener la calma, porque seamos sinceros, si estás en una situación crítica y no sabes qué hacer, todos lo notan. Y ahí estás tú, intentando transmitir seguridad a los demás, como si tu vida fuera una película épica y tú fueras el héroe que tiene todo bajo control. Pero, ¿cómo lo haces?
¿Cómo tienes la calma cuando el caos está a punto de devorarte? Aquí es donde entra la magia de la filosofía estoica. No te estoy sugiriendo que te conviertas en un monje que medita todo el día. Tampoco te estoy diciendo que no te preocupes nunca más por nada, porque eso sería un chiste. Lo que quiero decirte es que la calma en medio del caos no es algo mágico, sino una habilidad que puedes entrenar. Y lo mejor de todo, no necesitas ser un genio ni tener superpoderes. Lo que necesitas es practicar unos simples trucos psicológicos para mantener el control. Primero, respira. No, en serio, no subestimes el poder de la respiración. Si te encuentras en una situación estresante, lo primero que debes hacer es inhalar profundamente. A veces lo único que necesitas para volver a la calma es un par de respiraciones largas. Piensa en tu mente como si fuera un vaso de agua agitado. Cuando respiras profundamente, es como si el agua empezara a calmarse y poco a poco la claridad regresa. Ahora no se trata solo de respiración. Observa lo que puedes controlar. ¿Te has dado cuenta de que cuando todo parece ir mal, tendemos a pensar en todo lo que está fuera de nuestro alcance? Esto es como tratar de arreglar una fuga de agua mientras sigues buscando el tornillo que perdiste hace 3 años. Los estoicos hablaban de centrarse solo en lo que podemos controlar. Si no puedes cambiar la situación, ¿por qué perder tu tiempo dándole vueltas? Focaliza tu energía en lo que sí puedes hacer, y de repente el caos empieza a parecer menos abrumador. ¿Cómo transmites seguridad a los demás? La clave está en la confianza tranquila. No se trata de ser el más ruidoso en la sala ni de gritar que todo estará bien. La gente percibe la calma cuando te ven tomar decisiones claras y mantenerte firme. Tu postura, tus palabras y tu manera de moverte deben reflejar esa certeza interna. Y si no tienes idea de qué hacer, no pasa nada. Simplemente di algo como, voy a tomar el control de esto, y ponlo en práctica. Aunque en tu cabeza estés a punto de gritar, lo importante es actuar con resolución. Incluso si por dentro estás buscando una salida, un truco simple, visualiza el futuro. Imagina que ya superaste la crisis. Si te imaginas en el futuro mirando atrás, te darás cuenta de que este momento de incertidumbre no es tan grave como parece. Este pequeño truco te da perspectiva y calma, porque al final todo pasa, y créeme, ese caos que te parece eterno en poco tiempo será solo un recuerdo. Mantener la calma en momentos de crisis no es cuestión de ser perfecto, sino de ser consciente de que el caos es una parte inevitable de la vida, con respiraciones profundas, enfocándote en lo que puedes controlar y transmitiendo confianza a los demás con tu comportamiento. Te convertirás en esa persona que, aunque en el interior esté luchando, proyecta una calma sólida como una roca. Al final, lo único que se necesita es ser un poco más estoico y recordar que, incluso en el caos, la calma está en tus manos. Como dice Brian Tracy, en medio del caos, solo quienes dominan su mente pueden encontrar la paz. La fórmula del cierre perfecto. ¿Alguna vez has terminado una conversación y has quedado pensando, ¿esto ha sido un desastre? Esos momentos en los que después de decir adiós te quedas con la sensación de que podrías haber hecho algo mejor, algo más memorable. A todos nos ha pasado, y es que, al igual que en una película, el final de una conversación o interacción es crucial para que la gente te recuerde. Pero, ¿cómo lograr un cierre perfecto? Aquí tienes algunas claves para dejar una huella que no se olvide. Primero, déjame decirte que no necesitas ser un experto en comunicación para hacer esto bien. De hecho, lo que hace falta es más sentido común de lo que imaginas. Cuando te encuentras en una interacción, ya sea una reunión de trabajo, una charla casual o incluso una entrevista, la manera en que terminas es clave. Piensa en ella como el último sorbo de una bebida que has disfrutado. Si lo haces bien, dejas a la otra persona con ganas de más, con una sensación positiva. Si lo haces mal, todo el resto de la interacción puede desmoronarse como un castillo de naipes.
Entonces, ¿cómo cerrar con éxito? Aquí tienes la fórmula. La primera parte es bastante simple. Escucha activamente. Cuando alguien te habla, no solo estás esperando tu turno para hablar, sino que realmente estás absorbiendo lo que te dicen. A la gente le gusta sentirse escuchada, y este es el primer paso para asegurarte de que salgas bien parado. No es solo cuestión de escuchar, es cuestión de hacer que la otra persona se sienta comprendida y valorada. Ahora bien, el cierre perfecto no es solo escuchar. Es necesario dar algo a la otra persona al final de la conversación. Puede ser una palabra amable, un cumplido genuino, o incluso un consejo que se relacione con lo que hablaron. Esto es lo que realmente crea una impresión duradera. Los estoicos hablaban de la importancia de los pequeños actos de amabilidad y sabiduría, y este principio se sigue aplicando hoy en día. No se trata de hacer grandes gestos, sino de ser genuino, de hacer que el otro se sienta mejor después de hablar contigo. Finalmente, la cereza del pastel. Deja abierta la puerta para un futuro encuentro. Esto no significa que tengas que quedar con la persona inmediatamente, pero sí que hagas algo como «me encantaría seguir conversando sobre esto en otro momento», o «si alguna vez necesitas hablar de esto, ya sabes dónde encontrarme». Un cierre. Como este deja una sensación de que la interacción fue valiosa y que podría continuar en el futuro. Ahora que sabes cómo cerrar una conversación de manera efectiva, pregúntate esto. ¿Por qué es tan importante? Es sencillo. En un mundo saturado de interacciones y estímulos constantes, lo que dejas en la mente de los demás es lo que verdaderamente permanece. Como los estoicos que se centraban en la razón y la virtud como legado, tu objetivo es dejar una marca positiva en las personas con las que te cruzas. Un cierre adecuado es una oportunidad para construir una reputación sólida, para ser recordado de manera favorable sin importar el contexto. En resumen, no subestimes el poder del cierre en cualquier conversación. Es lo que marca la diferencia entre ser una cara más en la multitud o alguien que se queda en la memoria de quien te ha escuchado. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien, asegúrate de cerrar con esa huella de amabilidad, sabiduría y una invitación abierta. No lo hagas solo por ti. Hazlo porque al final del día, todos preferimos recordar a las personas que nos dejaron algo bueno. Como decía Gandhi, lo que dejas en la mente de los demás es lo único que realmente importa. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, a buen entendedor, pocas palabras. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.